Gloria al Rey que vive y reina por siempre y para siempre. Bueno, que el Eterno en esta noche, a través de su amada presencia, la presencia de la Rúa, el Espíritu de Dios, quien el Padre nos lo dio a través de Jesucristo, el otro Consolador, para que estuviera con nosotros y nos guiara toda la verdad, nos revelara su palabra, diera testimonio de lo que Jesucristo hizo. Él está aquí para testificar, para enseñar, para revelar, para dar entendimiento, sabiduría, discernimiento de las cosas secretas del Padre, de los misterios del Padre, porque están guardados en el Padre, ¿no? Él los tiene para revelárnoslos a los hijos, a los que le aman y a los que anhelan conocerle. Entonces, que sea el amado Espíritu Santo de gloria en esta hora, enraizando su palabra en nuestros corazones. Que podamos entender el propósito de Dios, que sea su palabra luego revelada, que no sea nada de mí, nada que venga de parte mía, no lo permito ni lo acepto tampoco. Por eso me humillo y me coloco en las manos del amado Espíritu Santo para que sea Él el que hable. Y que siembre en nuestros corazones lo que es de Dios. Y que desarraigue y quite toda cosa del diablo, el mundo y de la carne. Y todo lo que no sea conforme al propósito de Dios, no se grabe en nuestra mente y no en nuestros corazones. Solo lo que viene del Espíritu. Porque eso es lo que necesitamos nosotros, recibir lo que viene del Espíritu. Bueno, entonces vamos a las Escrituras. Y el Señor quiere ponernos en claro dos conceptos, porque hay gente que todavía no los tiene claro. Entonces, acerca de la primera venida del Señor y lo que es, pero primera, cuando se dice primera, ¿cuál fue la primera venida del Señor? Sí, la primera venida del Señor fue cuando vino y pisó tierra y vino a dar testimonio de sus obras, de lo que Él iba a hacer por la humanidad, que aún Juan vino a abrirle, a prepararle el camino para cuando Él viniera, Él iba a dar testimonio de la obra que Juan había estado predicando, enseñando, dando a conocer. Entonces leía un libro y el hombre pues no tenía claro esos dos conceptos. La segunda, si la primera vino aquí a la tierra a pisar tierra, ¿la segunda cuál es? La segunda debe venir. Si hay una primera es porque hay ¿qué? Una segunda. Entonces la segunda es cuando Él venga después de los 7 años. Viene Él como hijo de David, ¿sí? Y que todos los judíos, ¿ustedes creen que todos los judíos están esperándolo como ladrón en la noche o lo están esperando en la segunda venida donde pisan? Los que ya se han convertido, que han aceptado la sangre del Cordero que fue derramada por amor a nosotros, ellos están esperando la venida del Señor, ¿dónde? En las nubes. Pero los que no, ellos esperan a Jesucristo, a Mashiach, como el hijo de David. Porque como Él vino como un siervo, humillado, y no vino con todo su esplendor como ellos querían, como rey, entonces no lo aceptaron. Y todavía lo están, ¿qué? Esperando. Todavía lo están esperando, pero lo esperan como el hijo de David, que venga con todo su esplendor como rey, a pelear por ellos, a defenderlos, a quitarles sus enemigos que lo han tenido azotado y han venido en esa persecución contra Israel. Entonces vamos a hablar acerca de esto. Lo que es el rapto, aunque el rapto no es bíblico, sino que es, ¿qué es lo que es? ¿Cómo lo encontramos? Arrebatamiento. Entonces, el arrebatamiento y la segunda venida del Señor, que es cuando viene a pisar la tierra, y vamos a hablar conforme lo que nos enseña la palabra de Dios, acerca cómo es el arrebatamiento, cómo es el rapto
y también, y que lo habló desde antes, y cómo es la segunda venida del Señor. Entonces, por eso, que el Espíritu Santo de Dios sea el que lo implante en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos entender el propósito de Dios en esta hora. Entonces, el Señor ha venido hablando que viene por un pueblo que le espera, que le anhela, espera irse con Él, ¿sí? Entonces, rapto, ya sabemos, no es bíblico, es una traducción del Vulgata, traducido del latín de la Biblia, donde se tradujo el verbo arrebatado. O sea que rapto no es, sino que lo tradujeron como arrebatado. Es bíblico arrebatado, pero rapto no aparece. Bueno, vamos aquí a 1 Corintios primero. 1 Corintios 15, 20. Y si pues este hombre que tiene revelación del Señor, pues no lo tiene claro, o sea, hablan acerca de la venida del Señor, muchas cosas bíblicas, pero confunde estas dos partes, la venida del Señor, y hay veces los mezcla, el arrebatamiento y la segunda venida del Señor, pero forma un enredo tremendo allí. Entonces, y hay mucha gente que también pues no lo tenía claro, porque de pronto al comienzo nosotros nos hablaban de la venida del Señor, la segunda venida, la venida del Señor, y lo entendíamos como el arrebatamiento, pero el arrebatamiento es una cosa y la segunda venida del Señor es otra muy distinta. Entonces vamos a 1 Corintios, les dije. 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15. Entonces dice así. Y en cualquier momento, bueno, cuando el Señor nos lo permita, empataremos con la obra de los dos testigos, pues lo que ellos vienen a hacer. Se me listo. 15, 1 Corintios 15, 20. Primera de Corintios 15, 20. Entonces dice así. Dice las Escrituras entonces aquí, 15, 20. Voy a leerlo aquí también en la Biblia del Hebreo al Español. Y voy llevándolo con la Reina Valera también. Dicen, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. O sea que ¿quién fue el primero? Dice que Él fue primero. La primicia de los que ¿qué? Durmieron. Ahora 21. Porque por cuanto la muerte entró, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, dice que, dice aquí en el hebreo, el español, el levantarse de vida entre los muertos. O sea que Él fue el primero que fue levantado entre los muertos. Porque así como en Adán, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Machía todos serán ¿qué? Sí, porque la naturaleza de Adán era caída y por el pecado llevaba ¿a qué? A la muerte. Pero cada uno en su debido orden, dice el 23. Pero cada uno en su debido orden. Machía, las primicias, luego los que son de Machía en su venida, dice.
Entonces nos dice que hay un orden de resurrección. Primero dice que ¿quién? Cristo. Luego, ¿quién es? ¿Y esta es la fiesta de qué? Sí, la fiesta de las primicias. Después que resucitó Jesucristo, terminando la fiesta de la Pascua, bueno, sí, sino que como todo se encierra en la fiesta de la Pascua, está la Pascua que se celebra el 14, al otro día, panes sin levadura, después resucita el sábado a las 3 y como es Shabbat, no se mueven, entonces Jesucristo resucitó a las 3 de la tarde porque se cumplen los 3 días. Desde el miércoles a las 3 a sábado a las 3 están ¿qué? Los 3 días. Entonces el Shabbat no se mueven ellas y están esperando que se termine el Shabbat para poder ir a ungirlo a su maestro, a como le decían, al rabí, ¿sí? Pero llegó el momento en que ellas fueron y ya no estaba, ya había resucitado. Entonces el Señor está en eso de que va a ir, porque según lo que enseña la Biblia allí, es de que Él estaba preparándose para ir donde ¿qué? Donde el Padre, a ofrecerle ¿qué? Los primeros frutos, la gavilla, y la gavilla es un puñado, ¿oyeron? Las primicias es un puñado, es unos cuantos en representación de lo que Machía hizo por nosotros para que a través de su resurrección, entonces para todos pudiéramos ¿qué? Recibir esa resurrección. Entonces viene ella y en el camino se lo encuentra. Y dice, entonces él le dice, ¿a quién busca, mujer? Algo así. Entonces ella le reconoció la voz y cogió y lo agarró y le dijo, no me agarres así, mujer, espera, voy a vuestro padre, a mi padre y vuelvo. ¿Iba qué? A llevar las primicias. Entonces después ya vino y celebraron ¿qué? Las primicias y después venía ¿qué? La fiesta de Pentecostés, que significa ¿cuánto? 50. Se cuentan 7 semanas de 7 y al otro día ¿qué? 50 Pentecostés. Listo. Entonces allí el Señor manifestó su fiesta de las primicias, lo que dice aquí, primero Cristo y después las primicias. Listo, vamos en el orden. Dice que hay un orden de resurrección. Continuamos aquí. 15:23. Entonces dice que primero Cristo, después las primicias, luego los que son de Cristo. ¿Quiénes son los que son de Cristo? Los de Cristo son, porque recuerde que va a haber un suceso. Primero los que murieron en Cristo, aquellos que reconocieron a Machía como Señor y Salvador y murieron, duermen, sí, están dormidos, están ausentes del cuerpo, pero presentes al Señor, sí, y están dormidos, es lo que enseñan las Escrituras. Y ellos entonces van a ser los primeros en que serán ¿qué? Despertados, y luego los que estamos aquí, si el Señor nos tiene, ¿qué pasa? Y en las nubes nos encontraremos. Y eso que nos lo enseña entonces el Señor a través de su palabra, para que veamos cómo es que el Señor va llevando este asunto. Listo, entonces dice que luego los que son de Cristo en su venida. Gloria al Señor. Vamos a otro pasaje, Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4. Dice las Escrituras aquí. Estamos aquí mirando lo que va a pasar o el suceso en que se mueve antes y en el rato, sobre el arrebatamiento. Entonces nos dice aquí Primera de Tesalonicenses 4,
Dice en el 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que ¿qué? O sea, que los que han ¿qué? Muerto, sí. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que murieron sin Cristo. Ellos no tienen esperanza de ser ¿qué? Resucitados para vivir por siempre con el Señor. Entonces dice, como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Él también traerá, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Qué es esto? Arrebatamiento. Traerá con Él a los que durmieron en Él, en Jesucristo. Los que no están presentes en cuerpo, sino ausentes y que duermen. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros los que estamos vivos, nosotros los que estamos aquí. Dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado ¿hasta cuándo? Hasta la venida. ¿Pero cuál venida? Exacto, sí, como ladrón en la noche. Entonces dice aquí, vuelvo y retomo 4, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no iremos primero a los que durmieron. O sea que no iremos primero nosotros, sino que ¿quiénes? Primero serán ¿qué? Resucitados los que han muerto en Cristo Jesús, o los que duermen en Cristo Jesús. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y esa voz de arcángel es ¿qué? ¿Voz de qué? Voz de mando, voz de autoridad, voz de trompeta. Entonces dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice que descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Luego nosotros los que vimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados. O sea que el Señor allí ¿en qué? ¿Está aquí en la tierra o está dónde? Entonces dice que allí va a levantar los que durmieron en Cristo Jesús, y luego nosotros que estemos vivos aquí en la tierra seremos ¿qué? Arrebatados. Dice, juntamente con ellos, ¿en dónde? Y usted tiene que tener esta parte nubes en claro. Porque una cosa que da a entender que el arrebatamiento lo va a hacer Señor, no su venida aquí en la tierra, sino que en las nubes, es este pasaje aquí. Porque en las nubes, primero levanta a los que duermen y después ¿qué? A los que hayamos quedado aquí, ¿los qué? Arrebata. Los saca, los quita, los mueve el Señor de aquí, los toma y se los lleva. Entonces dice, para recibir al Señor en el aire, ¿dónde? En el aire. No ha pisado aquí tierra, no ha venido el Señor aquí a la tierra. ¿Está dónde? En las nubes, en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Estaremos con Él los que esperamos, los que nos hemos apartado, santificado, hemos venido caminando en obediencia, la cebada madura, la que se ha dejado trillar, la que se ha dejado preparar. Porque recuerde que nosotros estamos en una ¿qué? Preparación, y nos lo dice el Señor que Él nos está limpiando, Efesios 5:23. Y aquí está dando a conocer su relación ¿con quién? Con la novia. Con la novia. Aquí está él dando a conocer su relación, su comunión íntima que tiene con su novia y su novia con el novio.
¿Oyeron? Porque se trata de una relación íntima y personal con el amado, donde usted está en ese caminar con Él, esa comunión, y usted le está conociéndole, y Él también le está conociendo cuando dice que Jesucristo, el pastor, en Juan 10, mis ovejas me conocen, yo conozco mis ovejas y ellas ¿qué? Me conocen, pero ¿por qué? Porque se tiene que. Vamos allá a Juan, ya volvemos a Efesios, vamos a Juan 10. Juan 10, Juan capítulo 10. Juan capítulo 10 dice así. Ya, llegaron Juan 10, 9, voy a empezar ahí. Ocho. Todos los que vinieron antes de mí son ¿qué? O sea que se hicieron pasar como pastores, pero no lo eran. ¿Eran qué? Ladrones. ¿Y robaban a qué? A las ovejas. Claro. Entonces dice allí las escrituras. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Por qué no los oyen las ovejas al engañador, al falso pastor, al falso maestro? ¿Por qué no lo oyen? Porque conocen la voz de su pastor, del verdadero pastor, y no siguen al falso, ni al mentiroso, ni al ladrón. O sea que esto ustedes tienen que tenerlo claro. Ustedes para identificar o discernir quién le sirve a Dios y quién no, usted tiene que conocer a su verdadero pastor, que es Jesucristo. Cómo piensa, cómo actúa, cómo se mueve, usted tiene que conocerlo, pero usted lo conoce en la relación íntima y personal que a diario usted tiene con Él, para no ir a ser engañado, porque recuerden que las escrituras dicen que en los últimos tiempos se van a levantar falsos profetas, falsos maestros, y aquellos indoctos, dice, aquellos que son inconstantes, lo dice en primera de Pedro, los inconstantes, ¿por qué? Sí, doble ánimo, que son de doble ánimo. Inconstante es una persona que hoy sí y mañana no mantiene firme su relación o su comunión con Dios, o no camina con el Señor como debe de ser. Entonces se convierte en una persona inconstante, y de estos inconstantes que ni saben para dónde van, ni saben discernir entre su mano derecha ni su mano izquierda, entonces ¿qué coge el enemigo? Los engaña a través de los falsos profetas y los falsos maestros. Entonces son fácilmente confundidos y se inclinan al lado que no debe de ser, pero porque no conocen a su pastor, porque no mantienen una relación íntima con él y se han dejado extraviar de la verdad, o no permanecen en la verdad, porque siempre están colocando lo suyo, lo de ellos, y no se dejan guiar ni dirigir por el amado Espíritu Santo. Entonces ustedes tienen que tener claro esto. La persona inconstante es de fácil ¿qué? Dice que son como las olas del mar, que van de aquí y para allá. Entonces que usted no vaya a ser una persona inconstante, que usted sepa en quién está, en quién ha creído, quién es Machías, su Salvador, y que usted le espera a Él en el nombre de Cristo Jesús, y que no se va a dejar mover por nadie, ni por nada. Porque recuerden que el espíritu engañador, mentiroso, y que lo lleva a la apostasía, a apostatar de Dios, entonces hace desviar su corazón y su creencia en el que usted recibió, que era su Salvador, o que es su Salvador, su libertador, que es Jesucristo. Bueno, entonces les dije que estábamos aquí en Juan, iba a leerla, era en esta Biblia, porque me pareció interesante
acerca de cuando dice, me conocen y les conozco. Entonces continúa aquí en el 11 y dice allí, se me pasó, 10, sí, no que como el ventilador me la mueve las hojas. ¿Listo? Yo soy el buen pastor, dice las escrituras. Su vida expone por las ovejas, o sea que él da su vida por las ovejas. Dice, el asalariado y que no es el buen pastor, estoy leyendo acá, de la Biblia de Código Real, en el 12 dice, más el asalariado y que no es el pastor ni quien son propias las ovejas, dice allí, ve que viene el lobo y abandona las ovejas y huye, o sea que es un fusilame medroso que apenas ve el ataque y que el enemigo está que aquí, entonces ¿qué hace? Sale y deja ¿qué? Tirado el rebaño, deja tiradas las ovejas. Continúo. Entonces dice en el 13, porque es asalariado, o sea que solo se preocupa ¿por qué? La lana. La lana. Y el Señor no quiere eso, que los ministros, los servidores de Dios solo estén preocupados por el pago o recibir la lana y no administrar y servirle al Señor a través de los dones, los talentos y los ministerios que Dios le ha dado. Porque hay gente que se convierte en asalariado, servidores de Dios, ministros de Dios que solo quieren ¿qué? La lana y no más. Y no les importa si están educando, si están edificando, levantando a la ovejita, al rebaño, al redil, como Dios dice, no se preocupan por darle algo como debe ser, algo bueno, como el Señor dice, ¿sí? Solo la lana, de trasquilar las ovejas, ¿sí? Solo se preocupa por trasquilar las ovejas y no más, no le importa si las ovejas están creciendo, están avanzando, están caminando como debe de ser, están siendo temerosas de Dios o no, no les interesa nada. Solamente lo que pueda sacar de ellas. Entonces dice el Señor, continuamos aquí, en el 13 estaba, porque es asalariado y no le importa nada, no le importa para nada las ovejas, dice en esta Biblia del Código Real. Y entonces dice, yo soy el buen pastor y mantengo relación íntima con las mías, dice el Señor, Machía. Que Él tiene relación íntima con los suyos, con los que le aman, con los que le anhelan, con los que están allí, delante cada día más, en su presencia, en esa relación y en esa comunión íntima con Él. Entonces dice, y las mías, ¿quiénes son las mías? Eso, sí, métase ahí. Yo soy de esas, digan, yo soy de ellos. En el nombre de Cristo Jesús, porque se tiene una relación íntima y personal con el Señor. Y las mías conmigo, dice que tienen esa relación. Dice aquí, así como el Padre tiene una relación íntima conmigo, dice Machía, que Jesucristo y el Padre tienen una estrecha, ¿qué? Relación. ¿Se acuerda que Machía decía, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del ¿qué? Del Padre, del que me envió? Allí, en esa relación, es de complacer al amado, no es de complacerse a sí mismo, sino que siempre estar atento, ¿qué es lo que quiere el Padre de nosotros? Y nosotros, ¿qué? Hacerlo, obedecerlo. En eso se da a conocer que se tiene una relación íntima con Dios. Porque el que dice que tiene relación íntima con el Señor y anda haciendo lo que le da la gana, anda haciendo sus cosas a su manera, el Señor puede hablarle, pero ¿qué? No atiende. Entonces no está haciendo recíproca esa relación de allá para acá y de acá para allá. Y el padre está, hijo, te quiero hablar, hijo. No, déjame así, déjame, yo voy a. Hijo, por allá no es, hijo, es por aquí, hijo. No, y yo sé que por aquí todo me sale bien, yo sé así como es y listo. ¿Ahí hay relación íntima?
No, porque él está siguiendo ¿qué? Su propio camino y no está siendo ¿qué? Dirigido, direccionado, enseñado por el amado Espíritu Santo, que es el que te va a llevar a que tú le obedezcas al Padre y hagas las cosas conforme al propósito del Eterno. Entonces, continúo aquí en el 15. Así como el Padre tiene una relación íntima conmigo, yo con él, y expongo mi vida por las ovejas. O sea que él no las deja ¿qué? Tiradas. Él da su vida por el rebaño, por las ovejas. Y dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas debo traer, y oirán mi voz, y vendrán a ser un solo rebaño y un solo pastor. O sea que el Señor, bueno, no voy a hablar allí con respecto, que sea el Señor en su momento confirmándolo. ¿Cuáles son esas otras por las cuales Él debe atraerlas a Él? Bueno, gloria al Señor. Entonces volvemos a Efesios, porque íbamos a hablar acerca de la preparación para poder el Señor decir, voy por ellas. Efesios 5:23 estábamos. Efesios 5:23, estamos allí. Y dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Machía es cabeza de la congregación, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la congregación está sujeta a Machía, así también las casadas lo estén a sus maridos en algunas cosas. Ah, bueno, listo. Que esto nos quede claro, ¿no? Maridos, amad vuestras esposas, así como Machía amó a la congregación y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado. Aquí, este es ¿qué? El de limpiarse, el de purificarse. Para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua, ¿por qué? ¿Se acuerdan el ejercicio del domingo, los que lo vieron en la mañana? Esa es la purificación. Como ese aparato que se usa, también, que después el Señor me llevó, que también hace lo mismo. Ese aparato que se coloca en las cocinas, en las llaves, y se hace una conexión directa con el chorro, entonces las impurezas, la suciedad y todas esas cosas, ¿qué? A través de ese purificador, ¿qué? Hace que el agua salga, pues que salga según limpia, más saludable a nosotros, a nuestro cuerpo. Entonces, eso es lo que hace la palabra. La palabra que al nosotros estarla escuchando y ponerla por práctica, ella nos va purificando y nos vamos ¿qué? Nos vamos ¿qué? Limpiando, pero también nos vamos preparando para la venida del Señor. Continuamos. Entonces, otra vez se me pasó. Listo. Entonces continuamos aquí, en el 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. ¿A quién? Sí, claro, dice a sí mismo, a él, una comunidad gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese fuese pura y sin mancha. Ahí, hasta el 27. O sea que, mientras que viene el novio, usted y yo estamos ¿qué? ¿Preparando qué? Nuestras vestiduras, nuestro vestido, el vestido de novia. Lo estamos preparando. Porque la novia se casa con su vestido ¿qué? Blanco. Dice que las vestiduras blancas son el lino fino resplandeciente, que son las obras, dice acá en Apocalipsis, que el Espíritu Santo de Dios me guíe, que son las obras de los santos.
y a su esposa, la canción que dice, y a su esposa, listo, aquí en 19. Vamos aquí. Sí, vamos, leámoslo bueno, el 7, leámoslo allí, para no salirme. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, ¿cuál? Eso. Nosotros que estamos, ¿qué? Limpiando y preparándonos nuestro vestido para reunirnos con Él y irnos a las bodas, porque Él nos fue a preparar, ¿qué? Un lugar para nosotros. Entonces dice, y su esposa se ha preparado. El 7 dice, la esposa, nosotros estamos ¿en qué? En compromiso con el Señor. Desposados en estos momentos estamos con Él. Y esto se llevará a cabo allá, en el tercer cielo, estas bodas. Entonces dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. Ya se vino preparando para este evento. Y a ella se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino fino, limpio y resplandeciente. O sea que tiene un vestido impecable la novia, porque se va a casar con su amado. Entonces dice, porque el lino fino es ¿qué? Las acciones justas de los santos. Acciones, accionar. ¿Qué entienden ustedes por accionar? Obrar, hacer. Amén. Un caminar conforme a la justicia, porque dice que las acciones de los que, de los justos, los que hemos sido lavados, redimidos con la sangre del Cordero y hemos venido caminando ¿en qué? En justicia, haciendo las cosas como Dios manda, limpiándonos, preparándonos, apartándonos de todas aquellas cosas que no le agradan a Dios, aquellas cosas que pueden en algún momento impedir que usted salga de aquí. Y que es ese viejo hombre que estaba viciado a los deseos engañosos, ¿sí? Que teníamos antes. Entonces nos vamos despojando cada día más. Nos despojamos de ese viejo hombre. Y cada día celebramos la Pascua no con la vieja levadura, no con el viejo hombre, no conforme al pecado en el cual nos movíamos antes, sino con la nueva levadura, la nueva vida que Cristo nos ha traído a través de Machía, pues el Padre nos ha dado a través de Jesucristo, viviendo una vida en santidad, en integridad, en rectitud, santos cada día para el Señor, apartados para Él, haciendo las cosas como Dios dice que hay que hacerlas. Tengan en cuenta, es como Dios diga. Aquí lo que el Señor mira, ¿qué? Es de que en nuestra relación íntima y personal con Él, es que Él habla y sus hijos, ¿qué? Atienden para ¿qué? Para obedecer. Porque Él no va a aplaudir o no va a aceptar o camine tranquilo. Si el Señor le ha venido hablando y usted y yo no quisimos poner atención a lo que el Señor ha hablado. Cuando había un pasaje por ahí que decía, bueno, ¿cómo se coló este hombre? Cuando el Señor ve que no tiene vestido, el vestido adecuado. ¿Cómo se coló ese hombre? ¿Se acuerdan? Los invitados a las bodas, que había uno que se coló. Y el Señor le dice, ¿qué él qué hace aquí? Pero no vamos para allá. Porque él no estaba vestido, ¿qué? Adecuadamente para las bodas. Entonces el que no esté, no tenga su vestido adecuado para las bodas, para allá no va a pasar, para allá no va a estar. Usted tiene que cuidar su vestido todos los días, tiene que tratar de limpiarse todos los días, todos los días. A eso es lo que el Señor está demandándonos a nosotros. ¿Me permite? Bueno,
Entonces, listo. Ahora estamos en Primera de Tesalonicenses, ya terminamos aquí, donde el Señor habla de que el vestido, la preparación, y que son todas las acciones justas, que cada día más caminamos en justicia, haciendo la voluntad de Dios para limpiarnos del pecado, de las tinieblas, de la contaminación, de todo en lo cual nosotros un día estuvimos embadurnados allí. Y que el Señor por su inmensa misericordia nos ha llamado a decirles, vengan pues, vengan, les voy a manifestar mi amor y mi misericordia para con ustedes, pero también les voy a demandar a ustedes ciertas cosas para que puedan estar conmigo por siempre, para siempre. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, listo. Entonces dice, allí estábamos en el 4, retomemos el 16, porque ahí habíamos quedado. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Listo. Dejémoslo allí. Ahora vamos a Segunda de Tesalonicenses, allá al ladito está. Y dice allí, manifestación del hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? El anticristo, claro. Manifestación del hombre de pecado. Entonces dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, 2.1, Segunda de Tesalonicenses 2.1, pero con respecto a la venida del Señor, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra ¿qué? ¿Qué es esto? Arrebatamiento, nuestra reunión con Él, ¿dónde? Allí nos vamos a reunir con Él. Y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. O sea, que si el Señor coloca esto es porque iban a venir los engañadores para mover a la gente. Mire, y leemos, y ¿cuántos no caen en este cuento? ¿Cuántos no han caído en este cuento? Y que ya no, que ya Jesucristo, que nada de que arrebatamiento. El Señor está diciendo que hay arrebatamiento, ¿sí? Hay un arrebatamiento. Entonces dice, no se deje mover de su modo de pensar, pueblo. No se dejen perturbar ni confundir. Dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea que cogen la palabra y la acomodan de una forma, ¿para qué? Para desviar a la gente. Ya no hay arrebatamiento. ¿Cuál? Que Jesucristo viene y Jesucristo es un profeta más, y que cuentos, no coman cuento ustedes. Dígale, déjenme como estoy, déjenme así. Entonces continuamos. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? El anticristo. Cuidado allí, porque estamos hablando de la manifestación del hombre de pecado. ¿Oyeron? Sigan la lectura. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿qué? O sea, ¿quién? ¿No vendrá antes de qué? Y aquí, este texto de aquí está hablando de ¿quién? La segunda venida del Señor, cuando pisa tierra. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga
la apostasía, o sea que cuando el anticristo se vaya a manifestar ese mundo que en una gran ¿qué? Apostasía, rebelión en contra de la palabra de Dios. Gente pero rebelada en contra del Señor. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es lo que él va a hacer cuando hagan ese paz y seguridad, ¿sí? Que haya ese pacto, esa alianza que van a hacer. Entonces, vendrá que él meterá una aparente paz, pero el pacto se hace ¿por cuántos? 7 años. Y a la mitad se rompe y se da a conocer. Y ahí sí Israel, bueno pues, corra. ¿Oyeron? ¿Qué es lo que dice en Mateo? Huyan, huyan, porque el anticristo va a hacer lo que sea. Porque ¿cuál es el propósito de las naciones y primeramente Satanás a través del anticristo que quiere hacer? Es que acabar con Israel. Es que eso es el todo, acabar con Israel, sacarlo, lo que Dios le entregó, la heredad que Dios le dio, quitarla y dársela a otros, porque la esta es que ellos quieren de que se comparta, que Palestina se vuelva también ¿qué? Un estado, una nación, y que le den sus tierras a Palestina. Pero eso no se puede hacer porque el Señor se las dio ¿a quién? A Israel, le pertenecen a Israel. Entonces allí es donde se va a formar tremendo, y entonces él va a hacer, ¿y qué es lo que quiere el enemigo? ¿Qué es lo que él siempre ha querido? Que ustedes tienen que siempre mirar esto. Él busca que ¿qué? Eso, que le hagan venia a él. Que lo adoren, que se le postren. Y también, así como existe la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, él también está levantando su Trinidad satánica. A las cosas del Señor o a la deidad de Dios no le podemos decir Trinidad, porque encontré por ahí que decían la Santísima Trinidad, y esto no es bíblico. Santísima Trinidad es la Santísima Trinidad satánica, pero Santísima Trinidad no se lee, porque es que la manifestación de estos hombres es muy diferente a la deidad de Dios, y que se mueve el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un solo movimiento. El Padre en la unidad perfecta, sí. El Padre da la orden. Cristo la administra. Lo que el Padre ha dicho lo administra, Él es el administrador. Y el Espíritu Santo, ¿qué? Manifiesta lo que el Padre le dio a Jesucristo. ¿No es que Él es el que ha venido a dar testimonio de Machía? Entonces, esta actividad, esta Trinidad satánica, ustedes cuando tengan la oportunidad van a ver, tratan de imitar, pero no se mueven conforme al propósito de Dios. No se mueven o como ellos quieren dar a conocer o a entender. Sí, claro, sí. Aunque Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿no? Cuando habla de que Dios es uno, no quiere decir que vamos a anular a Jesucristo y al Espíritu Santo, sino que ellos, ¿qué? ¿Trabajan en qué? En común acuerdo, en unidad, ¿sí? En unidad. Y ahí es donde fue que también sacaron esa doctrina de los pentecostales, donde dicen que Dios es uno y solo es Jesucristo y Jesucristo. Pero la Biblia nos enseña que Jesucristo no es solo. Bueno, listo. Entonces continuamos. Estamos aquí en segunda de Tesalonicenses. Allí, entonces, bueno, dejémoslo ahí para cuando sea el momento de tener que hablar de la segunda venida, podamos retomar de allí para abajo. Ahora vamos a ver la promesa de la venida del Señor, o sea que el Señor había venido hablando
había dado su palabra profética que él venía. Vamos al libro de Juan 14. Juan, el Evangelio de Juan, nuestro hermano Juan. Entonces dice así, 14, 2 y 3. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Fue qué? A preparar lugar. Él fue, dice, en la casa de mi padre. ¿Se acuerdan Génesis 24 cuando se le busca esposa a Isaac? Entonces, él fue a preparar lugar para nosotros. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Dice Jesucristo. Si me fuere y os prepararé lugar, ¿qué dice? ¿Qué? Vengo otra vez y os tomaré a mí mismo. No dijo que los tomaré, allá adelante también decía que los tomarás ya él mismo, para que donde yo estoy, ¿qué? Vosotros también estéis. O sea que donde él ha ido a preparar su morada para nosotros allá, quiere que vivamos con él, estemos con él. Sabemos que es por un tiempo que estaremos allá celebrando las bodas con el Señor. Entonces dice, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Bueno, ¿el camino a quién? Al Padre. Él viene anunciando. Vamos ahora aquí en el libro de Tito. Como el Señor les hablaba de su venida, los discípulos están pendientes después de la venida. Allí en Tito 2, libro de Tito 2, ya les digo, Tito 2, 12. Leámoslo desde el 11, pues. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea que salvación el Señor ha venido a traerle a todos los hombres, no ha hecho acepción de personas. Enseñándonos que renunciando a ¿qué? A la impiedad y a los deseos ¿qué? Mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, dice el Señor. ¿Aguardando qué? ¿Cuál es la esperanza? De la venida del Señor, la venida del Señor. Aguardando la esperanza, bendita, dice aquí bienaventurada, bendita, de bendición, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahí también nos está dando ¿a qué? A conocer acerca de qué, de qué vienen y de qué lo están esperando y qué se está esperando. Vamos ahora a Colosenses 3. Porque hay gente que hasta lo pone en duda, pero ¿será que viene? ¿Será? Pues que no sé. No lo pongan en duda porque el Señor no es hombre para mentir ni hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho y Él va a cumplir su palabra. Colosenses 3, del 1
ahí del 1 en adelante. Si pues haber resucitado con Cristo, y habla de qué, que hemos pasado de qué, de muerte a vida, ¿sí? Que hemos pasado de muerte, estamos muertos, pero al recibir a Cristo vino a darnos vida. Si pues haber resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también, ¿qué? Seréis manifestados con Él en gloria. O sea que también nosotros, conforme lo que Cristo vivió o pasó, Él también va a permitir que nosotros lo vivamos y en gloria, ¿qué? Seamos manifestados en Él, en su gloria. Vamos ahora, aquí, cuando nosotros, bueno, eso, cuando nosotros morimos, cuando decían las escrituras aquí, vamos a 2 Corintios 5, y esto es para los que van a ser resucitados primero. 2 Corintios 5, 6. Aquellos que estarán aguardando, 2 Corintios 5, 6, para la resurrección de su cuerpo, Segunda de Corintios 5, 6. Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Vamos a leerlo hasta el 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, o sea que estar ¿dónde? Sí, estar allá. Habla el hermano Pablo. Y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles ¿qué? O sea que usted mientras tanto aquí tiene que estarle. Si está aquí, debe de estar agradando al Señor. Y si está allá, pues allá usted no tiene que hacer nada, sino que usted se deleita o espera, pues, encontrar, poder ver cara a cara en su momento al Señor. ¿Sí? Entonces dice, por tanto procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal. Eso lo tomé para mirar lo del cuerpo cuando nosotros estamos aquí, estamos ¿qué? Ausentes del Señor. Cuando estamos aquí, o sea, su presencia está con nosotros, su Santo Espíritu, pero no estamos ¿qué? Delante de Él. Pero cuando dice Pablo, pues no sé si es mejor estar aquí o allá, pues rico allá porque está delante de la presencia del Señor. Pero aquí le es necesario estar ¿por quiénes? Pues dice que por las ovejas, por el llevar el mensaje, la predicación, para que las ovejas o el hombre se conviertan. Entonces, aquí es de que nosotros mientras que estamos aquí, estamos ¿qué? Ausentes del Señor. ¿Sí? Allá vamos a estar con Él, directamente con Él, ¿sí? Entonces, aquí en estos momentos, pues no lo tenemos allí, porque no, ni tampoco lo hemos visto nosotros con nuestros ojos físicos. A nosotros nos hablaron de Machía, nos han predicado el Salvador, nos han dado a conocer la obra que hizo Él por nosotros, y nosotros, ¿por qué le hemos recibido? ¿Por pura qué? Confianza, por pura fe, ¿sí? Pero llegará el momento en que lo que, primera de Pedro 1:8, primera.
Leámoslo, nos dice una esperanza viva el título, pero no lo vamos a leer todo. Leámoslo aquí, leámoslo desde el 4, porque el Señor va a cambiar el cuerpo. A los que ya han muerto, ¿qué cuerpo les va a colocar el Señor? Un cuerpo incorruptible. Y a los que estamos aquí y ahora lo leemos y Dios no, después. Y a los que estemos aquí, ¿qué va a cambiar? Sí, pero ¿qué ese cuerpo qué? Sí, pero ¿por qué lo va a transformar por un cuerpo qué? Un cuerpo, tenemos un cuerpo mortal y nos va a dar un cuerpo ¿qué? Inmortal. Y eso está en 1 Corintios 15, ¿sí? Allí, pero no podemos irnos para allá porque después, cuando el Señor nos lo permita, para no salirnos más aquí del asunto. Sí, miren, son cositas que uno leyendo las ve, o sea, al que está durmiendo, esperando ser resucitado, le dará un cuerpo ¿qué? Incorruptible, porque ellos no tienen cuerpo. A ellos les dará un cuerpo incorruptible. Y nosotros que estemos vivos aquí, si llega a venir el Señor hoy, que en un abrir y cerrar de ojos, en un abrir le da un cuerpo incorruptible y en un cerrar es transformado este cuerpo mortal por un cuerpo inmortal. Ahí es. Pero lo dice en 1 Corintios, sino que ahora si alcanzamos leemos aquí y vamos allá pues para que nos salgamos pues de que lo dice allí, un cuerpo incorruptible y un cuerpo inmortal, ¿sí? Entonces les dije que en 1 de Pedro, y estamos aquí, para que en el 4, 1 de Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante ¿qué? La confianza, la credibilidad, la fidelidad, para alcanzar la salvación que está preparada para manifestar en el tiempo ¿qué? Postrero, en el tiempo venidero, en lo cual vosotros os alegráis aún, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser ¿qué? Afligidos en diversas pruebas, porque el Señor nos lleva a la aflicción, al trato, al quebranto, y nos está probando a ver si somos ¿qué? Si estamos aptos para lo que Él quiere. Entonces dice, para que sometida a prueba vuestra ¿qué? Vuestra confianza en Él, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea llave ¿qué? En alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que es necesario que nosotros seamos ¿qué? Probados, pasados por el fuego. No es de que es que esto es duro lo que estoy viviendo, Señor, pero ¿por qué me está metiendo por aquí? ¿Por qué No, tenemos que ser probados, tenemos que ser quebrantados, tenemos que ser tratados, porque es una forma de ¿qué? De purificarnos el Señor, de limpiarnos y de moldearnos para lo que Él quiere con nosotros. Sí, claro, la maduración que debemos de tener nosotros en el Señor, que dejemos de ser inmaduros y niños y que todo, ¿por qué? Porque a mí, bueno, eso es inmadurez. Entonces dicen allí en el 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesús, a quien amáis. ¿Qué? Sin haberle visto. Nosotros no lo hemos visto al Señor. Por pura fe, confianza, una esperanza viva en lo que nos han hablado de Él. Y ahí estamos, confiados en esa palabra, esperando ver la manifestación poderosa, gloriosa de Dios y reunirnos con Él en las nubes. Y que por eso nos estamos dejando quebrantar, tratar, moldear,
bueno, lo que el Señor quiere hacer en la vida de nosotros. Entonces dice que a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es ¿qué? La salvación de vuestras almas. A eso el Señor nos está preparando. Salvación de nuestras almas, el llevarnos de aquí, arrebatarnos de aquí, sacarnos de aquí, tomarnos de aquí para estar con Él y reinar con Él. Sí. Buenas noches, pastora, buenas noches. Buenas. Es que estoy leyendo en un documento hebreo, ahora que tú hablabas de las nubes, y entonces ese documento hebreo, que era como una especie de Biblia, no hablaba de nubes, sino que hablaba de troposfera. Entonces me puse a investigar, hermanos, y troposfera, mira, muéstrala por favor. Troposfera, hermanos, es la primera capa que hay desde la Tierra hacia arriba, hasta la exósfera, que es la última capa de la Tierra. Entonces decía ese documento hebreo que Yahshua, cuando viniera por segunda vez e incursionara en el cielo atmosférico, decía, e incursionara en el cielo atmosférico, por segunda vez, decía él, ese documento, iba a venir a la troposfera, o sea, a las nubes, porque el Señor, decía el documento en el cual estoy de acuerdo, va a incursionar en el cielo atmosférico 3 veces. 2 veces pisa tierra, la primera cuando nació aquí y la segunda cuando venga en Apocalipsis 19, en el caballo blanco. Sí. Pero decía es el documento que la segunda vez, obviamente, arrebatamiento no va a pisar tierra, sino que van a ir hasta las nubes, a la troposfera. Entonces me pareció simpático porque hablaba de que en el tercer o cuarto día el Señor hizo el ciclo hidrológico. Entonces el Señor, decía el documento, que fue preparando un sitio para venir por segunda vez, o sea, a las nubes. Decía el documento y me pareció interesantísimo. Y lo segundo es, la pastora decía ahora de los pentecostales. ¿Qué les parece, hermanos? Y tomen esta nota, este nombrecito para que lo busquen en internet: arrianismo. Arrianismo sin H. Eso sucedió, eso sale ¿cuándo sale el arrianismo? Salió de un sacerdote que era de apellido Arriano, por eso se dice arrianismo. ¿Qué decía ese sacerdote? Decía que el universo no se podía quedar solo y que entonces el Padre no podía dejar el universo solo y venir y encarnar a través de una mujer, el Dios hecho hombre, y volverse Jesús a través de una mujer, porque el universo, dice Arriano, se quedaba solo. Entonces dice él que Dios en los cielos creó a Jesús y que Dios se quedó en los cielos y que envió a Jesús. Entonces busquen ese término del arriano o arrianismo, que es verdaderamente interesante. Obviamente nosotros no compartimos eso, porque creemos que el Señor, el Padre, se hizo hombre a través del Señor Jesucristo y nació por obra del Espíritu Santo en una mujer. Entonces, probablemente un sector de los pentecostales probablemente tomaron eso de allí, del arrianismo, que es un tema interesante y ojalá lo buscaran en internet y ahondaran más en eso. Gracias. Pero dicen que un hombre que era de la sana doctrina y según que un ángel se le apareció y le dio esa revelación pues de que Jesús era sol. Eso es lo que ellos dicen, pues, de que fue un pero ángel. No sé si que tiene le dio. que ver con arriano, pero arriano es lo que dice, ¿no? Eso es lo que se llama el arrianismo, es lo que dice. Ojo, hermanos, por eso es que eso lo enseñaron en un seminario muy cerca de por aquí, y eso a más de un muchacho, más amigos míos que son pastores, le torció la cabeza un poco, y ellos ahora están en esa doctrina, la doctrina del arrianismo. No sé a qué te refieres tú, pastora, pero eso están en la doctrina del arrianismo. Entonces, en un seminario cerca de por aquí, ¿tú conoces a uno de ellos, pastora? Amigo nuestro, me reservo el nombre, allá íbamos a comer pizza. Entonces a ellos, él ahora está con ese pensamiento aquí, que Dios tuvo que hacer ese hombre llamado Jesús en el tercer cielo, y lo envió
y que Dios se quedó allá porque el universo no se podía quedar sin Dios. Imagínate. Sí, no, por ese nombre, el que según se lo había revelado, bueno, no, en estos momentos se me va el nombre de este hombre que según estaba en la sana doctrina. ¿Sabelio? ¿Es que es? ¿Sabelio? ¿Sabelio? Sí, varón, sí. Bendiciones, estaba Amén. esperando que terminara. Pastora, este tema es bastante interesante y la verdad es que yo lo he leído, he investigado, ¿cierto? Y hay efectivamente una doctrina o enseñanza que está cada vez como tomando fuerza en el sentido de que efectivamente arrebatamiento no hay. Pero hay un pasaje bíblico del cual ellos toman para afirmar eso. Pero el tema del arrebatamiento, entender el tema del arrebatamiento consiste en también entender muchos subtemas, si se puede decir, que el Señor mismo habla para corroborar eso. Por ejemplo, las escrituras hablan de la novia y hablan de las invitadas, Sí. ¿cierto? Entonces, eso también tiene que ver con el arrebatamiento, tiene que ver con segunda venida. Habla sobre las bodas y las invitadas de las bodas, es decir, las que participan de las bodas o los que participan de las bodas son los arrebatados. Sí. Y los que participan de la cena de las bodas son Es acá. las naciones, exactamente, acá en la tierra. Habla también de que para el arrebatamiento nadie sabe la fecha, Sí. pero para la segunda venida, muy probablemente, pastora, sí se sabe la fecha después que ocurre el arrebatamiento. Porque tengo entendido, y en algo de pronto me falta allí, es que se debería hacer el conteo de 7 años que dura la gran tribulación y gran tribulación, y creo que son unos 40 días más, y en ese tiempo vendría el Señor por segunda vez. También es interesante estudiar el tema de la gran trompeta y la final trompeta, Sí, ajá. que es diferente a las trompetas. Sí, en ese Tesalonicenses ahí hablaba de la Exactamente. final trompeta que será en el arrebatamiento. Efectivamente, Sí. así es. También la cebada y el trigo. Claro, es que hay tema para... Eso es mucho extenso tema. ese, Para sí. entender eso del arrebatamiento realmente hay que tener en cuenta todos estos subtemas. Cuando el arrebatamiento dice que es el Señor mismo quien viene, ¿Sí? y para la segunda venida Él envía a sus ángeles. Sí, pero te me estás adelantando porque ahí es donde vamos a entrar. Bueno, perdón, pastora, muy bien. Entonces hago Sí. el cese. Quería de pronto, tengo una duda. Sí, De pronto, si alguno de los hermanos aquí presente tiene alguna idea de eso que está en... A ver. Ah. Bueno, Juan 17:15, pastora. Juan 17:15. Porque esa es precisamente la parte de las escrituras que ellos toman para, digamos, afirmar o corroborar de que arrebatamiento no hay. Dice allí, 17:15, sí. está hablando el Señor Jesucristo. Ujú. No ruego, leámoslo desde el 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Es decir, nosotros no somos del mundo. Ya no le Como pertenecemos al tampoco, mundo. señora. Ya no le pertenecemos al mundo. Ok, perfecto, muy bien, amén. A ver. Aunque aquí, Como tampoco, discúlpame un momentico, Muy bien. aquí el Señor ya se acerca, pues Él está preparando y le va a entregar al Señor, dice, los que me diste, aquí yo los he cuidado y he guardado de ellos, ¿sí? Solo se pierde el hijo de perdición, el que no quiso aceptar ni creer, solo ese será, el que no quiso sujetarse, da a entender, entonces solo se perdió. Y sabemos que lo tomo así, entre los que el Señor le dio, tomo a Judas, ¿sí?
Ahí tomo a Judas, yo, ¿no? Personalmente tomo a Judas porque fue el único de los que se perdió de los 12 apóstoles, de los que el Señor, iniciales. sí, allí. Y dice el versículo 15, pastora, no ruego que los quites del mundo, Sí, sino que los guardes del mal. sí. ¿Entiende? Entonces, ese es un pasaje que estas doctrinas, pastora, toman para corroborar y afirmar que arrebatamiento no hay. Pero entonces ellos ignoran que así como fue tentado Jesucristo y que nosotros estamos expuestos también a cualquiera ataque del enemigo. Entonces que él dice el Señor, guárdalos porque estamos aquí en este mundo, estamos en este mundo y en cualquier momento, si no estamos afianzados con el Señor, el enemigo puede hacerlos caer. Eso está llevando es, guárdalos de este mundo, de dejarse seducir, porque el Señor dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, dice el amor del Padre no está en él. Entonces le está diciendo, ustedes no se contaminen con el mundo, no se dejen llevar del mundo. El Señor oraba para que ellos se mantuvieran, apartados para el Padre. Pero no es de que de un arrebatamiento aquí no habla, o que no hay arrebatamiento, no, porque aquí está el Señor dando a conocer de que nosotros aquí tenemos que ser, ¿qué? Que el Señor sea nos guardándonos, apartándonos de las contaminaciones del mundo para que no nos vayamos a perder. Lo que dice, disculpe, pastora, lo que dice el varón, ahí no está hablando ese tema, ese pasar arrebatamiento. No, y no que dice que hay gente que lo que toma ellos dicen para, acerca de eso, pero no tiene que ver nada acerca que si hay o no Claro. hay. Ahí está hablando es de que Dios nos guarde de lo que puede suceder en el mundo, las tentaciones y tantas cosas. No leímos, disculpe pastor Fano, no leímos ahora que no os dejéis de qué, fácilmente de vuestro modo de pensar, o sea que va a haber cosas que van a levantar, ¿para qué? Para moverlo y quererlo bloquear o confundir o desviar, ¿sí? Perdón, perdón, pastora, un pequeño aporte más. Y eso es muy delicado, pastor, es muy delicado porque mire lo que dice las escrituras también en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 6 al 8. Y tiene que ver con las 10 vírgenes de Mateo 24. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la confianza. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a los que aman su venida. Amén. Esa doctrina de que arrebatamiento no hay, pues obviamente a la persona creerse eso, ya no va a esperar la venida del Señor, sino que esperaría la segunda venida. Eso, exactamente. Significa que tendría que pasar por el tiempo de gran tribulación. Para Y darse en ese cuenta que tiempo sí. es tan delicado, pastora, que muchos, dice las Escrituras, apostatarán de la claro. confianza del Señor. Eso es bastante delicado, esa doctrina. Sí, mire, allí mismo, espérese, en ese Juan 17 es que mire, es de un versículo que hacen ellos, una doctrina, hacen una doctrina, porque si sigue usted la lectura, 17:20, ¿qué dice? Léelo tú, que estás inquieto ahí, 17:20, Juan 17:20. Juan 17:20. 17:20 dice, mas no ruego solamente por ellos. O sea, los de ellos de ese tiempo, que habían creído en Machía. Continúa. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, Exacto. precisamente, cuando leímos en el 15, no ruego que los quites del mundo, es para que ellos sigan
La predicación de la palabra Claro, del Señor, sí. exactamente. Y que aún Dios los guarde aquí, tanto a ellos como los que han venido y nosotros, porque estamos aquí para dar a conocer a Machía al Amén, mundo. amén, amén. Entonces, que seamos guardados de la tentación, de todas las cosas que quieren en algún momento, ¿qué? Sacarnos del propósito de Dios. Amén. Delicado ese tema, Sí. pero interesante. Aquí, don José, y ahí cerramos. ¿Alguien Pastora, más por acá? ya habían pedido la palabra allá y don José, entonces Bueno, aquí don José, que lo vi, pues, y después por allá. Y allí ya cerramos. Buenas noches. Cuando leemos en Juan 17, 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, eso lo debemos de eslabonar con cuando Jesús nos enseña el modelo de oración, que Él nos dice es que le pidamos al Padre que nos aleje de todo mal, de todo peligro. Y eso también lo tenemos que eslabonar es con el Espíritu Santo, que dice, yo me voy, pero les envío al Espíritu Santo, quien los guiará en toda la verdad, quien nos alejará de todo mal, de todo pecado y de toda tentación. A eso es que se refiere Juan 15, no al arrebatamiento. En el arrebatamiento es otro evento, es cuando ya se termina el tratamiento con la iglesia, con su esposa, con nosotros, y comienza el tratamiento al pueblo de Israel. Es otro evento que no lo podemos eslabonar con eso. Bueno. Son cosas totalmente distintas. Listo. Yo estoy tomando algo, mire, no nos cerremos en los versículos y que es así, tiene que ser así. Porque recuerde que de un versículo Dios, ¿qué? Puede dar mucho. ¿Oyeron? No nos cerremos porque sí, de ahí podemos tomar cuando el Señor dio el modelo de oración. Padre, guárdalos, no, Mateo 6, ¿sí? No nos dejes caer no permitas, porque el Señor dice, no permitas que caigamos en tentación. Entonces, pero de aquí también el Señor puede mostrar otras cosas. Entonces, no nos cerremos de que así nomás, no, porque le decimos, Señor, no más, la revelación hasta ahí es, ¿sí? Entonces, dejemos que Dios, podemos entenderlo de esta forma, que el Señor está hablando aquí allá, y podemos tomar el modelo de oración, cuando el Señor dijo en esa parte, no le dice que se ora, no permitas que caigamos en la tentación, donde el Señor nos guarda para no dejarnos llevar por el mundo, sus placeres, sus deleites y todo lo que nos lleva a querer apartarnos del Señor. ¿Qué más acá? Y ya. Amén. Buenas noches, hermano. Pastora, aquí siguiendo el tema, dos cositas tengo para pedir el favor, me aclare aquí. Juan 17, 21 dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, la doctrina de los pentecostales, este pedacito está Sí, claro. con el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué? Porque le dan credibilidad a la explicación humana, Sí. pero no van al Espíritu Santo, porque si solamente se cierran que Jesús, 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 y al Espíritu Santo, que es el que nos lleva a la verdad, nos aclara, entonces hay que orar, mi hermano. Yo ruego a Dios que todos tengamos esta conciencia, porque el Señor a eso es que nos ha mandado, Amén. a que oremos unos por otros para que el Espíritu Santo abra el entendimiento a todas las personas, no solo pentecostales, sino también de otras doctrinas y a un pueblo de nosotros que estamos aquí presentes en el nombre de Cristo Jesús. Yo le pido al Padre que por favor el entendimiento nos los abra, porque no todo mundo tiene la misma revelación. Entonces hay que orar al Padre por la misericordia de Él para que nos abra el entendimiento en las cosas ocultas que no conocíamos. Eso por un lado. Y por otro lado, pastora, quisiera por favor que me colabore porque sabemos que esto está siendo transmitido por el internet, este pedacito donde dice en Efesios 5:23, donde dice que el marido, este pedacito usted lo tocó y el Espíritu Santo sabe por qué, que el marido es cabeza de la mujer. Pero entonces, ¿qué pasa cuando el marido no está sujeto a Cristo? Entonces, hay algunos hombres que están argumentando, ¿vio que la Biblia dice que usted tiene que ser sujeta a mí? Sí,
pero y ese tipo no Esa está parte sí la sujeto. recalcan. Entonces sí, por favor, yo quisiera desde el punto de vista espiritual, que el Espíritu Santo la use para que este momento llegue esa aclaración a las personas que están argumentando. Ahí sí se sujetan a la Biblia, pero no quieren sujetarse al de la Biblia. Amén. Pues, Entonces las mujeres están, muchos hogares están con ese problema, que ellos les recalcan eso, pero en el momento de actuar ellos, sujetos a Cristo, no quieren obedecer. Bueno, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza. O sea, este texto el Señor lo ha dado para que eso es un principio que es de parte de Dios, ¿sí? Y que debe de cumplirse y que el hombre debe de estar, ¿qué? También sujeto a Dios, porque si vamos a Primera de Corintios, donde habla problemas del matrimonio, el atavío de las mujeres, dice que el hombre tiene que estar sujeto a Cristo. En Primera de Corintios. Pero si el hombre no está sujeto a Cristo, entonces ¿cómo va a exigir que la esposa se le sujete a él? Donde habla el atavío de la... Espérate, ya leen. Primera de Corintios 11. Aquí, sino que ese también tenemos que tratarlo con mucho cuidado, este 1 Corintios 11. Dice aquí 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza ¿de qué? De la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y esto lo está hablando en sentido de que el orden que hay bajo en un hogar, ¿oyeron? Donde hay una cabeza, donde hay un esposo. Entonces, dice, todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta, dice con la cabeza cubierta, afrenta ¿qué? Su cabeza. Esto tiene que ser bajo un orden de autoridad. Esto es bajo un orden de autoridad. La autoridad del hombre es ¿quién? Cristo Jesús. La autoridad de la mujer en el hogar, en su casa, el esposo. Y que ella debe estar ¿qué? Sujeta a su autoridad. Y que la mujer no puede tomar dominio, control sobre su esposo, quererlo manejar, controlar, espíritu jezabélico, para que él haga lo que ella quiere. Esto no es bíblico y no lo acepta el Señor, porque él ha establecido un orden. ¿Sí? ¿Y pero qué? No, nunca. Eso tampoco, porque dice el Señor que el que no cuida a su esposa, no la trata como vaso frágil, dice que ni aun sus oraciones son escuchadas, porque él piensa que como que es el varón, y entonces la va a tratar como quiere, a las patadas, y como peor, como dicen en el mundo, peor que sus pies. Mucho cuidado, porque el Señor dice, tienes que amarla, tienes que cuidarla, tienes que valorarla, y siempre en un hogar, así él es la cabeza y todo, pero la esposa también cumple una función de autoridad en su casa. ¿Oyeron? Pero esa autoridad no es para ponerla por encima de la cabeza del varón, porque eso no lo va a permitir el Señor. ¿Sí? Entonces, el Señor aquí está hablando de la autoridad en que se debe de haber en una casa, en un hogar. Entonces dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. ¿Cubierta por qué? Porque está ¿qué? Afrenta su cabeza, afrenta a su cabeza. ¿Quién es su cabeza? Cristo es la cabeza, entonces él está ¿qué? Con la cabeza cubierta, porque está sometiendo ¿a quién? No. Miren bien,
todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, va en contra de su cabeza. Pero dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, ¿afrenta qué? Es que está hablando de un orden de autoridad que no están sujetos, no están sujetos. El esposo se sujeta, es a la esposa, entonces ¿afrenta a quién? A Machía, que es su cabeza. Y la mujer, como tiene su cabeza descubierta, ¿afrenta a qué? Porque no está bajo ¿qué? Bajo la autoridad. No está bajo la autoridad de su esposo. Entonces dice, porque toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Es que en Israel también había un cuento acerca de las mujeres de la cabeza rapada. Que eso también es otra historia, pues. Y dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. O sea que se cubra su cabeza, se guarden, se sujeten. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza. ¿Están viendo? El varón no está para cubrirse la cabeza porque vendría a estar bajo ¿qué? Bajo la autoridad, pero ¿de quién? De la mujer, de la mujer. La que debe cubrirse, estar sujeta, ¿a quién es? La mujer. Porque el hombre debe estar sujeto a su cabeza, que es Jesucristo. Y la mujer, al esposo. Sí, como a Cristo, ¿sí? Se sujeta al Señor, porque está sometiéndose a lo establecido por Dios, a su palabra. Entonces dice, porque así la mujer no se... Bueno, vamos al 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria ¿de quién? De Dios. Pero la mujer ¿es qué? Es gloria del varón. Entonces la mujer es la que debe estar cubierta, o sea, sometida. ¿Esa cubierta es qué? Estar sometida bajo una autoridad. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Para que la mujer no se enseñoree del varón, no quiera tomar el mando y el dominio en su casa. Déjela al hombre porque Dios se lo dio a él. Él tiene que responder por usted, mujer, por el hogar. Tiene que preocuparse de llevar el sustento a su casa y también suplirle la parte sexual. Él tiene que cubrir a la esposa, tiene que cubrirla. Ah, sí. Eso aquí en esta Biblia del Código Real lo leí. Que el hombre tiene que estar para que como cabeza cumplir en su hogar y cumplirle a la esposa y suplir las necesidades de la esposa. Una cosa es que la esposa trabaje, pues Dios le ha dado sus talentos, capacidades, ha estudiado. Una cosa es que la esposa trabaje y se gane su plata y quiera ¿qué? Aportar en su casa, colaborarle. Pero no está obligada, el esposo no puede obligarle a que tiene que darle. Cuidado con eso. No está obligada a que tiene que, bueno, vea, y usted ya recibió quincena y que tóquese. Sí, porque hay veces salen con eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Voluntariamente ella dice, yo le colaboro aquí, aporto aquí, pero no está obligada para que ella, ¿qué? Sostenga el hogar, a no ser que sea una madre, ¿qué? ¿Una madre qué? Soltera, pues cabeza de hogar, que ahí sí le toca levantar su hogar. Pero si está el esposo, es que lo que pasa es que muchas veces cuando el esposo ve que ella trabaja y gana más y llega el momento en que se queda sin trabajo, entonces, bueno, mija, como ustedes, pues, sí, ahí está ella para colaborar, mientras que el esposo, otra vez, ¿qué? Se levanta, pero no puede, ¿qué? El esposo, ¿qué? Recostarse y levantarse a las 10 de la mañana y no hago más nada, y llega la esposa
Mi hijo, ¿y la comida, mi hijo, ¿y por qué está en desorden la casa? ¿Y qué? Ah, no, mija, es que me la pasé en el internet estudiando, entonces me olvidó. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Vea, dejémoslo ahí porque si no, esto va para largo. Continuamos con este asunto en la próxima que el Espíritu Santo dio. Pero ahí está hablando de qué? Del orden ¿qué? Del orden de autoridad. ¿Sí? El estar bajo autoridad. ¿Qué es lo que el Señor está qué? Llevando a que la mujer esté sometida a su esposo, que es la cabeza, y el hombre sometido a Cristo. Y si el hombre está sometido a Cristo, puede decir, la Biblia dice que la mujer debe estar sujeta. ¿Oyeron? Porque es que el hombre puede coger y empezar a tirar hacia afuera para que ella se sujete y haga lo que él diga y bueno, pero él también tiene que ¿qué? Sujetarse al Eterno. Él tiene que sujetarse. Bueno, gloria al Eterno. Vamos entonces a colocarnos sobre ¿qué? Nuestros pies en esta hora. Vamos a darle gracias al Eterno por su misericordia, por su amor, su bondad, por su misericordia, y la sangre de Jesucristo tiene poder sobre nuestra vida en esta hora, y el Señor nos llevará bajo su cobertura, bajo su protección divina, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gloria al Eterno. ¿El varón que está conoce del Señor? ¿Sí? Ah, pensé que no, que estaba allí por primera vez. Listo, entonces vamos a orar. No, pues si no, venga varón que Cristo lo trae a salvación. Bueno, entonces vamos a darle gracias al Señor. Tranquilos los músicos, descansados, no hay problema. Listo. Entonces repitamos todos: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que soy un ser humano, que he cometido errores, que he cometido faltas y que he pecado como todo ser humano. Pero en esta hora te pido perdón, Señor, para que seas tú, Señor, llevándome a salvación. Te recibo y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, quiero ser esa novia que está preparando su vestido para reunirse contigo en las nubes y celebrar las bodas del Cordero. Señor Jesucristo, dame la capacidad para mantenerme en tu camino, apartado para ti, Señor, para que mi nombre no sea borrado del libro de la vida. Gracias, Señor, por tú ser paciente para conmigo, no queriendo que yo perezca, sino que proceda al arrepentimiento cada día para esperar ese día glorioso, poderoso, que tú tienes para los que se han apartado para ti, Señor. La sangre de Jesucristo nos guarda y nos cubre y nos hace libres para siempre. La sangre poderosa del Cordero de Dios nos hace libres para siempre. Gracias, Señor. En tus manos quedamos en esta hora. Padre glorioso, cubre a tu pueblo al salir ahora. La sangre del Cordero de Dios tiene poder sobre nuestras vidas. Padre, bendícelos, guárdalos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por los dotes, por las capacidades, por los dones, por las bendiciones espirituales y materiales que tú, Señor, nos das a diario, y que por eso hoy podemos venir a decirte, Señor, gracias. De lo recibido de tu mano es que te damos en esta hora, porque tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel, Señor, para con nosotros, para con un pueblo infiel. Tú permaneces siempre fiel, Padre, y por eso te bendigo, te alabo, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, desarraiga de nuestros corazones la avaricia, la codicia, la tacañería, el amor al dinero, Padre. Enséñanos a serte fieles, leales, que haya lealtad, Señor,
compromiso para contigo, para seguirte, para honrarte, para amarte, Señor, y para vivir agradecidos por siempre contigo, por todo lo que tú a diario nos das, nos manifiestas, Señor, por ese amor que nos tienes, Señor. Gracias te doy en esta hora por bendecir a tu pueblo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y declaramos que la sangre del Cordero de Dios garantiza la victoria, los guarda y los cubre, y que tú colocas tu protección divina alrededor de tu pueblo en esta hora, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias, porque tuya es la gloria, el poder, la majestad y la magnificencia para siempre. Que el Dios de Israel os dé shalom, shalom, shalom.